Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria. ¿Por qué siempre, queridos amigos, hablamos de la doctrina de Dios? ¿Por qué siempre hablamos que en hebreo se le llama Torah? Por una simple razón. Cuando nosotros empezamos a leer la doctrina de Dios, que en hebreo se llama Torah, vamos a vivir menos. Vamos a vivir menos cuando leemos la doctrina de Dios. Cuando empezamos a escudriñar la doctrina de Dios, vamos a vivir menos. Pero si no nos gusta leer la doctrina de Dios, no nos gusta investigar, vamos a vivir más. Pero, ¿cómo es esto? Me leo, escudriño, investigo, analizo, voy a vivir menos, y si no investigo, no analizo nada, voy a vivir más. ¿Cómo es eso? Si voy a investigar, a analizar, voy a vivir menos, pero menos engañado. Menos engañado. Pero si no me gusta leer, vivo engañado porque cualquier corriente me puede llevar. Por eso Dios recomienda bastante que la persona debe escuchar primero los mandamientos. Deuteronomio 31, 11 y 12. Primero debe escuchar, después que lo aprenda, luego que tema y lo ponga por obra. Escrito. Primero Dios nos recomienda, escucha primero. Y después, algo bueno, como decía el apóstol Pablo, retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces, vas a retener, retén lo bueno y listo. Tienes que retenerlo, memorizarlo. Y te va a servir, vas a vivir menos engañado toda tu vida. Pero si no te gusta leer, no te gusta investigar, cualquier corriente te lleva. Vas a creer de todo. Y lo vas a creer a todos. Así te diga una verdad, van a pasar por una mentira, te va a pasar por una verdad. Por eso, amigo, trata de investigar y analizar, como es en Isaías 58, 13, un poquito aquí, un poquito allá. Y nuestro Señor Jesucristo recomendó, San Juan 5, 29, 39, escudriña las Escrituras, escudriña. En Proverbios 2, 3, 4 y 5 dice, escudriña, busca. Empieza a buscar como al oro, como la plata, entonces encontrarás el temor de Dios. Si hablamos del temor, estamos hablando de la sabiduría de Dios. O sea que vamos a vivir menos engañados. No nos gusta leer, vamos a vivir más engañados. Así que, amigo, esa es la recomendación. Hoy seguiremos hablando sobre ese tema de nuestro querido maestro, que él compartió en el año de 1983, un 27 de agosto, 1983, en el lugar de Cieneguía, en el templo. Él habló sobre el bautismo, que estamos hablando porque este fin de mes, estamos hablando del 31 de agosto, se va a llevar a cabo el bautismo. Está organizando la EMIPO DL, o sea, el EMIPO Departamento de Lima, está organizando un bautismo que se va a llevar a cabo en el lugar de Chocas Alto, en el Parque Recreativo El Candamo, ahí al costado del río. Ahí se va a llevar a cabo este rito sagrado que Dios establece. Entonces estamos viendo, haciendo una invitación, porque acá el que te mueve a cumplir con este requisito no eres tú, sino el Espíritu que está en ti. Cuando tiene ya el Espíritu de Dios está en ti, o la fuerza de Dios está en ti, te impulsa a cumplir con este requisito, porque es un requisito indispensable. Es el mismo Espíritu te impulsa también a cumplir con la sangre, como dice la Escritura. Pero vamos a ver una parte de lo que dice nuestro maestro y nos vamos a esclarecer, porque tenemos para esclarecer cosa punto por punto, si es posible. Primero dice, bueno, una vez ya más reunidos aquí en la casa de Dios, todos los que hemos creído y confirmado en la fe de nuestro Señor. En la fe de nuestro Señor es otro punto para investigar.
en la fe de nuestro Señor. No dice la fe de Dios, sino en la fe de nuestro Señor. En la fe de nuestro Señor. Otro punto para analizar. Otra parte dice la fe de Jesús, la fe de Cristo. ¿Cuál es la fe de Cristo? O el Espíritu de Cristo, dice en otra versión. ¿Quién es el Espíritu de Cristo? Miren, no es que diga Cristo es el Espíritu, no, el Espíritu de Cristo. Así como Dios le dijo, así como Eliseo dijo, cuando tiró la capa al agua y no se partió en dos, luego dijo, tiró la otra vez la capa, dijo, ¿dónde está pues el Dios de Elías? Y se abrió el río. No está hablando de Dios Elías, sino el Dios de Elías. Elías adoraba a un Dios supremo. De ese Dios está hablando. El Dios, por no decir, Elías adoraba a un Dios supremo. Ese Dios de Elías. Por eso dice, el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? ¿Cómo es esto? O como dice la fe de Cristo. ¿Cuál es esa fe? Entonces, todos esos puntos no simplemente es leer, sino tenemos que empezar a profundizarnos un poquito y nos encontramos con otro tipo de razones. Pero eso después lo vamos a esclarecer. Luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos, hermanas israelitas. Tomen asiento, por favor. Gracias a la misericordia de Dios, hoy el Señor me ha mostrado que ya falta muy poco el gran día de Dios. Otro punto más, el gran día de Dios. Ya está cercano. Otro punto, como dice Zacarías, no es un día, no es día luz ni oscuridad. No es luz ni oscuridad. No es claro ni oscuro. Entonces, ¿qué cosa es entonces? Otro punto más. Luego dice, hermanos, ténganlo por seguro, es por ello que vamos a hablar sobre el bautismo verdadero del creyente, como ya está próxima la fecha del bautismo. Vamos a dar a entender cómo nos señalan las Sagradas Escrituras. Bien, primeramente hay que entender que la ceremonia del bautismo es uno de los principios fundamentales de nuestra congregación. ¿Pero por qué le digo esto? Porque viene a ser la confirmación de nuestra fe. La confirmación, o sea, recibí la fe, que es el Espíritu de Dios, recibí esa fe, entonces la confirmación, porque como dice el apóstol Pedro, me impulsa, al impulsarme se le llama virtud, entonces me impulsa a cumplir con este requisito. Por eso viene a ser la confirmación de mi fe. Recibí la fe o recibí esa fuerza sobrenatural o recibí el Espíritu de Dios, y la confirmación es cuando yo lo pongo en acción. Entonces, como culto es reconocido como el renacimiento del nuevo hombre, porque justamente para recibir esa fuerza sobrenatural tiene que haber el reconocimiento del renacimiento del nuevo hombre, porque si el hombre no se arrepiente, no hay un arrepentimiento verdadero, no tiene tampoco esa fuerza activa. Por eso dice Hechos 5:32, los que van a recibir el Espíritu de Dios o esa fe, solamente son los que obedecen. ¿Qué cosa tienen que obedecer? Los mandamientos de Dios, porque está escrito Deuteronomio 28, 1, 2 y 3. Tienen que obedecer los mandamientos de Dios. Por obedecer, Dios lo premia, toma, hijo, esta fuerza sobrenatural, y esa fuerza sobrenatural nos exige poner en práctica lo dicho de Dios o la palabra de Dios, o nos exige poner en práctica los mandatos de Dios. Porque está escrito en Ezequiel 36, 27, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. Entonces, ¿qué nos exige? El que nos exige hacer un cambio en nuestra vida es el Espíritu mismo. Humanamente no podemos. Porque una vez que hay esa fuerza activa, dice Gálatas 5:17, hay una guerra entre la costumbre y el espíritu. La costumbre, estamos acostumbrados a engañar, a traicionar, no estamos acostumbrados a renegar, a cometer adulterio, etcétera, etcétera. Nos arrastra siempre la vanidad. Pero el espíritu dice no lo haga. Entonces surge una guerra. Si lo hice, ¿por qué lo hice? Nos empieza a remordir la conciencia. Bueno, hablamos de conciencia, pero en sí es el espíritu que nos remuerde
y no está tranquilo, vivimos en paz mientras el hombre no confiese. Una vez que confesó, reconoció su error, recién tiene paz. Por eso dice el reconocimiento como del nuevo hombre. Eso es así a través de su arrepentimiento. Entonces tiene que haber un arrepentimiento, y para que sea un hombre arrepentido tiene que conocer la doctrina de Dios. Porque si no conoce la doctrina de Dios, ¿de qué se va a arrepentir? ¿De qué? ¿De qué se va a arrepentir? Por eso en 1 Juan 3:4 dice, pecado es la transgresión de la ley. Pero si no conoce la ley, lo niega la ley, lo rechaza la ley. Entonces, ¿de qué pecado está hablando? ¿De qué? Entonces, para saber, es como decir, humanamente tenemos el código penal, el código civil. Para saber que he cometido un delito, debo saber, pues, por lo menos el código. Si no, están los abogados que me digan, usted cometió tal cosa, tal cosa. O saber su constitución, saber sus deberes y obligaciones. Si no, ¿cómo, pues, amigo? ¿Cómo? ¿Y con qué no? Si no es así, Dios no va a juzgar, no va a poner ahí, no va a poner en la balanza. Entonces no tiene que decir, ¿de qué? Tú cometiste tal cosa, ¿y dónde está escrito? Por eso, amigos, es muy importante la doctrina de Dios. ¿Ah? Por eso dice, a través del arrepentimiento, para ser una nueva criatura, listo. Que se han borrado todos sus pecados. Dice, para eso tiene que haber un arrepentimiento verdadero, para que Dios le perdone todos sus pecados, como dice en Isaías 1:18, si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en Hebreos también aclara, dice, no me acordaré más de sus pecados. Es igual que limpiar una luna o limpiar una mampara. Estaba todo sucio, lleno de manchas, y una vez que se limpió, no se sabe dónde quedó la mancha. Pero al mismo tiempo también recomienda, dice en Isaías, no traigas a la memoria también las cosas pasadas. Ya pasó, pues que nos sirva de una experiencia para la próxima, no seguir en el mismo error. Entonces dice acá, precisamente para ser exactos, el bautismo viene a ser el vínculo sagrado, la confirmación de nuestra fe. Ahora sí, como ya tenemos la fe, tenemos el Espíritu de Dios, nos impulsa. Entonces viene a ser y nos hemos bautizado. El bautizo de agua es la confirmación de mi fe. O sea, del Espíritu me dijo, vas a hacer tal cosa porque te he escrito en tal sitio, y yo puse en práctica. Entonces viene a ser la confirmación de lo que me está anunciando. ¿Por qué esto? Dice, porque hemos creído. Hemos creído, uno, y nos hemos arrepentido de nuestras faltas. Dos cosas. ¿Por qué? Porque para recibir esa fuerza activa, primero tengo que creer en Dios. Segundo, me tengo que arrepentir de todas mis faltas que he cometido. Entonces me arrepentí, Dios me perdonó, me dio su Espíritu. Entonces el mismo Espíritu ahora me encamina por una nueva ruta, un nuevo camino. Eso es así. Dice, cabe recordarles, necesariamente hay que bautizar a todos los creyentes, porque tres cosas dan testimonio en la tierra. Como es el 1 Juan 5:8, ya les expliqué. Es lo que dan testimonio en la tierra. Uno es el Espíritu, estamos hablando. No dice primero te vas a echar el agua, después te vas a recibir el Espíritu. No, primero recibes el Espíritu. Primero recibes el Espíritu Santo, o recibes la fe primero. Y para que recibas es porque has creído y has reconocido tus errores mediante los mandatos divinos, te has arrepentido, Dios te perdonó. Entonces, por tu obediencia, Dios te da esa fuerza sobrenatural. Entonces, ese espíritu ya lo recibes, lo primero, y el mismo espíritu te impulsa a cumplir con este requisito del agua. Está desesperado. ¿En qué momento se realiza el bautizo? Acá, ¿en qué momento se realiza el bautizo? Acá, queridos amigos, no es tanto, a veces uno dice, pero ¿será o no será? ¿Será bueno? ¿Será malo? No, amigos. Lo que manda es la fe del que se bautiza. Ojo. Como dijo una vez un sabio, miren lo que dijo un sabio. Lo que influye es la fe del creyente, la fe de aquel que se va a bautizar, no de otro. La fe es aquel que se va a bautizar, de su fe. Te puede bautizar un ángel o te puede bautizar un diablo. Lo importante es que tu fe, es que estás cumpliendo con ese requisito, lo que Dios te ordena que tienes que cumplir con el bautizo.
Así que despreocúpate. ¿Te vas a creer que te bautice un ángel? No, la fe es tuya. Así como este hombre, que era este eunuco, cuando le dijo a Esteban, ¿me puedo bautizar había un poco de agua, ni siquiera había un río? ¿Qué me impide ser bautizado en este río, en esta agua? Dijo, nada, ni tampoco era sábado. ¿Qué me impide? Dijo, nada. Se bajaron del carruaje y lo bautizó. Y cuando quiso darse la vuelta, o se dio la vuelta para agradecerle, ya no estaba. Ya no estaba aquel que lo tenía que bautizar. Por eso, amigos, mucho influye aquel que se bautiza, porque el mismo Espíritu te impulsa a cumplir con este requisito. Así que no te pongas reacio, trata de cumplir. Si te impulsa a hacerlo, hazlo, o hazle caso al Espíritu. Hazle caso para que tengas paz contigo mismo. Y después viene el otro requisito, que la sangre, la desesperación de la sangre que hemos hablado. De la sangre estamos hablando de la expiación. Porque a veces uno se confunde, de la sangre uno se confunde, pero para eso murió nuestro Señor Jesucristo. No, un momentito. Nuestro Señor Jesucristo cumplió un rol muy importante. Él fue el Cordero Pascual. Pascua dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muy bien. Pero eso significa, Jesús representa la Pascua, es decir, el Pesach, pasó por alto las plagas. Así como en Egipto, antes de salir de Egipto, primero hubo una muerte, la muerte del Cordero, la muerte del Cordero, entre las 2 tardes, quiere decir, a las 3 de la tarde ahora mataron el Cordero en Egipto. Tocaron el shofar y los padres de familia realizaron. A la medianoche, donde no había señal de la sangre, los postes, los linteles, donde no había señal, ingresaba la plaga de la mortandad y mataba a los primogénitos. Pero estaba una señal, pasaba por alto. Por eso dice, pasar por alto, pasar por alto. Ahora, nuestro Señor Jesucristo representa el Cordero Pascual. En ese tiempo mataron el Cordero primero, después salieron libres rumbo a la tierra prometida. Hoy en ese tiempo, como dice Pedro, somos comprados por un precio de sangre, no por oro ni por plata, sino la preciosa sangre de Cristo. Quiere decir, Dios nos compró por un precio de sangre que representa a su Hijo. Ahora, una vez que estamos ya comprados, empezamos a cumplir con los requisitos que Dios establece. Uno, estamos hablando del bautismo. Dios te exige, el mismo Espíritu te exige cumplir con ese requisito del bautismo. Otro requisito viene a ser de la expiación, porque todo se empezó a restaurarse. Y la expiación es un día del perdón que realiza Dios al año por misericordia a todos sus hijos. Entonces estamos viendo cómo se cumplen estos puntos. Por eso dice nuestro maestro, 3 cosas son que dan testimonio de nosotros en nuestros pasos en la tierra. Los 3 concuerdan en uno. Quiere decir que si no tengo uno de ellos, mi testimonio no es válido. Ejemplo, nuestra carne muere, bueno, vamos al cielo a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Entonces me preguntan sobre mi estadía en la tierra. Yo no poseo uno de los 3 requisitos, entonces me dirán, ¿qué testimonio? Le dirán que mi testimonio no es válido en la tierra porque no confirmé en las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Si me faltó uno de ellos, que decir, no confirmé en las enseñanzas de la Sagrada Escritura, no confirmé. ¿Ve? ¿Qué le puedo decir? Nos damos cuenta ahora, seguidamente, muchos de nosotros nos hemos bautizado en otras religiones, otras denominaciones, según sus creencias. Bueno, les digo que eso no tiene valor, porque no comprenden el significado del bautismo, como es el 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Sin ninguna manera, los muertos resucitan. Porque se bautizan por los muertos, dice, ¿por qué se bautizan por los muertos? Dijo el apóstol Pablo. Muerto, y que hemos esclarecido que muerto existen 2. El muerto, que ya el espíritu se aparta del hombre, el polvo es, a polvo se convierte, y el otro muerto es aquel que no tiene el espíritu de Dios. Es un muerto, un cadáver andando. No tiene el espíritu de Dios, que Pablo lo considera bestia.
O también otra parte es animal. O sea, no entiende la cosa de Dios, porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, otro muerto más. Dos muertos, el que va a la tumba y aquel que tiene el alma muerta y vive todavía. Entonces, hablamos dos tipos. Entonces, si no tienes el Espíritu de Dios, niegas lo que es la ley de Dios, entonces no tenías vida, amigo, no tienes el Espíritu de Dios, eres muerto. Entonces, bautiza a otro muerto. Eso es lo que hay que entender acá. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, Mateo 8:22, eso dijo, sígueme, deja que los muertos sigan, tienen a sus muertos, así como le dijo a su discípulo. Su padre había fallecido, dijo, dame permiso para enterrar a mi padre. Dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Imagínate, los dos muertos. Muerto aquel que va a la tumba y muerto aquel que va a enterrar a ese muerto. Bueno, el muerto, pues ya el oxiso ya dejó, pues, ya no tiene vida. Pero el otro tiene vida, pero no tiene el Espíritu de Dios. Tiene espíritu de vida, pero no el Espíritu de Dios. Es muerto. Por eso dice nuestro maestro, nuestro Señor hacía referencia y hablaba en parábolas o en ejemplos para dar a entender que existen dos tipos de muertes, muerte espiritual y muerte carnal. Habla de los hombres que no creen en el Evangelio, son incrédulos, ellos vienen a ser muertos porque no tienen el Espíritu de Dios. Por eso se le dice muertos espirituales. Y los muertos carnales vienen a ser los que descansan en el polvo de la tierra. Ellos que están enterrados, así es, eso es así. Entonces ya hemos aclarado, no puede existir diversos tipos de bautismos, según la Sagrada Escritura. Existe un solo bautismo para el pueblo de Dios, como nos aclara en el libro de Efesios 4:5. ¿Qué nos dice en Efesios 4:5? Un Señor, una fe y un bautizo. Un Señor, una fe y un bautizo. Muy bien. Ahora nos vamos a centrar en esa parte, una fe, dice un Señor, una fe y un bautizo. No hay más. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautizo. Y hemos esclarecido que es una fe, es el Espíritu de Dios. Es uno solo, no hay más, no hay un montón de Espíritus Santos. Uno solo. Así como el Espíritu Santo es único y que solamente reciben aquellos que ponen en práctica su doctrina de Dios, ellos reciben esa única fuerza activa que es para todos los seres humanos. Pueden haber dones diversos, como dice el apóstol Pablo, puede haber dones de escudriñamiento, entendimientos, de sanidad, puede haber de don, de lenguas, etcétera, etcétera. Pero el mismo Espíritu es. Entonces, es el mismo Espíritu. Ahora, no hay 2, 3, 4 espíritus, donde no hay el espíritu de sanidad, no hay el espíritu de tal, no. Es el mismo espíritu que trabaja en diferentes funciones, o decir, es como decir, es el mismo dueño que puede tener diversas, así como las gaseosas, hay un solo dueño, después todas las mismas marcas, los nombres son diversos, pero el mismo dueño es. Acá es igual. El espíritu es único, pero cada uno cumple una función, un deber, pero el mismo espíritu trabaja. Entonces, existe un solo espíritu, no existe tantos espíritus santos, uno solo, nada más. Así como es uno solo, también es Dios uno solo, no hay más. Pero ¿por qué dice un Señor? ¿Por qué dice un Señor? Y la Escritura nos aclara en esa parte. Dice en Deuteronomio 10:17, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma soborno. Es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, terrible, que no hace acepción de personas ni toma soborno. Así como escrito en Deuteronomio 4:6, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, no hay más, uno solo. Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Nuestro Señor Jesucristo también habló.
Cuando le preguntaron a los escribas cuál es el mandamiento más grande, y él le dijo el primero, dijo bien claro, ¿cuál era el primer mandamiento? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:29. Oye Israel, nuestro Dios, Él es uno, no hay más. Segundo, dice Pablo en Salmos 51, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado, convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Nos hace ver que hay un solo Dios. Pero dice un Dios de dioses. ¿Cómo es esto un Dios de dioses? Un Señor de señores. ¿Por qué dice un Dios de dioses? ¿Cuál es el trasfondo de todo este tema que estamos hablando? Dice, ¿por qué dijo yo soy el único, un solo Dios? O Israel, Jehová es uno, no hay más dioses. ¿Por qué le dice a Israel, o Israel, Jehová es uno? O Yahweh es uno, como se puede decir. Hasta inclusive el rey Daniel, cuando con el pueblo de Israel, fue deportado a Babilonia por 70 años, y ahí estaba Daniel, cuando le descifra al rey Nabucodonosor, le descifra un sueño. Entonces, dice en Daniel 2:47, el rey Nabucodonosor, después que le descifra todo, le dice, ciertamente el Dios nuestro es Dios de dioses, porque él soñó que tuvo un sueño terrible, que había pues una estatua gigante, la cabeza era de oro, el vientre, digamos, el pectoral y los brazos eran de plata, el vientre era de bronce, las piernas eran de hierro, barro cocido, y del cerro se desprendió una piedra y lo destruyó toda la gran estatua. Entonces el hombre se turbó, no sabía qué significaba. Entonces Daniel lo descifra y le dice, la cabeza de oro eres tú. No habrá otro rey como tú, no se va a levantar, un hombre tan sabio. Pero después de ti se levantarán otros, los medos y los persas, los dos brazos. Serán más fuertes, pero menos inteligentes que tú. Después de ellos se levantó otro a los medos y los persas, lo conquistó Grecia como el bronce, por un rato brilla y después rápido se opaca, duró poco tiempo su reinado. Estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Alejandro Magno. Después de Grecia se levanta Roma. Roma se divide en dos partes, Roma su capital Constantinopla, Roma su capital Milán, dos piernas. Y luego de barro cocido y hierro, quiere decir por partes es poderoso. Hoy en este tiempo por partes es poderoso Roma, la Iglesia Católica Romana, y por partes no. Con eso no quiere decir que es a nivel mundial, no. Porque tenemos en el viejo mundo, tenemos los musulmanes, tenemos los judíos, tenemos los asiáticos, tenemos también de la India y otros más. No, ahí no hay católicos. Todos tienen su doctrina. Los únicos más es Centroamérica, Sudamérica, en Norteamérica son evangélicos. Así que amigos, pensemos, no es por parte de todos, sino por partes nomás. Partes, nada más. Bueno, nos estamos saliendo un poco del tema. Entonces estamos viendo cómo es cuando dijo Daniel, el rey Nabucodonosor le dijo a Daniel, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses, le dijo así. ¿Por qué le dijo Dios de dioses? Y el Señor de señores, el Rey de reyes, el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar todo este misterio, tú pudiste revelarlo, y tu Dios es el que te hizo revelar. Ese Dios que es Dios de dioses, Señor de los señores, o sea, estaba por encima de sus dioses que ellos tenían. Fíjese, está hablando Dios de dioses, pero ¿por qué al pueblo de Israel le aconseja tales cosas? Motivos como vivió 430 años en Egipto, cuentan los sabios,
que al inicio no había enemistad entre los egipcios y los hebreos. Los hijos, estamos hablando de los hijos, no había esa diferencia, no lo había, tenían. Pero ¿qué pasaba? Que la juventud es juventud, pues, ¿no? Empezó más a practicar las costumbres egipcias y adorar sus dioses los egipcios. Y por esta causa es que Dios puso enemistad entre los egipcios y los hebreos. Puso una enemistad que pasando los años ya dejaron esa amistad, se convierte en enemistad y los convierten en esclavos y lo miran como una raza inferior, lo miran como esclavos, así como en el Perú, al inicio, cuando vinieron los españoles, pues lo miraban a los naturales del Perú como esclavos, gente inferior, trajeron pues gente morena, gente inferior, solamente sirven para esclavos, para servir nada más en eso, y así lo miraron al pueblo hebreo. Pero eso Dios puso ese límite porque el pueblo la juventud se estaba inclinando a adorar a los dioses egipcios. Porque según la historia, Egipto llegó a tener más de 2000 dioses. Imagínense, más de 2000 dioses llegó a tener Egipto. Adoraban para todo. Entonces cuando viene Dios, Dios lo toma como instrumento a Moisés y le dice, saca a mi pueblo de Egipto, va a sacarlo, pero para que lo saquen de Egipto, para que lo saque, primero Dios tuvo que humillar a los dioses que los hebreos también han puesto los ojos en ellos, habían puesto los ojos, de repente algunos hasta han adorado, pero menos los viejos, pero la juventud de repente ha puesto sus ojos. Dios justamente tomó vino y lo humilló a esos dioses que eran los más fortalecidos, porque eran como digo, más de 2000, pero los más sobresalientes, Dios empezó a humillarlo uno por uno. Quizá con esto los hebreos se den cuenta, no es como han puesto sus ojos en ese Dios. Por ejemplo, cuando él ingresó, ¿no? Al primero le demostró al pueblo de que Dios le había ordenado, metió su mano a su costado, Moisés salió lleno de lepra, y todos se quedaron sorprendidos, su mano blanca, llena de lepra, y luego metió su mano a su costado, y luego otra vez lo sacó, su mano estaba normal, para que vean que Dios lo había enviado, porque era difícil de creer. Y cuando ya se va a hablar con el faraón, viene el problema de la serpiente. Pero ¿quién era en sí la serpiente? ¿Por qué sacó una vara? Pues claro, lo vemos como historia. Puso la vara y se convirtió en una serpiente. Los otros magos también hicieron serpientes. Y de esta serpiente lo comió a las otras serpientes. Lo cogió por la cola, otra se convirtió en su palo, en su vaso, en su callado. Pero ¿quién era netamente la serpiente? ¿Por qué netamente a una serpiente? ¿Por qué no fue otro animal? Si no encontramos algo, que la serpiente pues era el símbolo de los faraones. Era el símbolo de los faraones. ¿Qué dios era? El dios Apep o Apophis. Esa era la serpiente. Era un dios que lo protegía al faraón. Por eso que en el símbolo de los faraones era una serpiente, una cobra, porque se pensaba que era que cuidaba la corona del faraón. Por eso que también inclusive el dios Horus decía el faraón, soy un dios vivo. Entonces la serpiente era pues un símbolo, ¿por qué? Por su rapidez, por su belleza, por su brillantez, por su misterio y también por su peligro, que evocan respeto y repulsión también. Entonces esa fuerza vital que tenía ese animal, por eso era pues el símbolo o representaba el que cuidador al faraón, a la corona. Por eso que
lo adoraban mucho a este dios Apophis o Apep, que era pues el dios de la serpiente. Por eso lo humilló ahí en ese día. Por eso inclusive no solamente es un animal de fuerza vital, pero también es la fuerza de la destrucción. Por eso cuenta la historia, bueno, dice la historia, no sé cuál será netamente, Cleopatra muere, le ponen un recipiente, ahí había una cobra negra, metió la mano, lo sacó al animal, hizo que le picara, le mordiera y murió la mujer envenenada, porque es un animal letal, especialmente la cobra negra, es más letal todavía, porque era un símbolo de ellos, que era el dios Apophis o Apep. Entonces vino, lo humilló. Por eso incluso hasta en Eclesiástico recomienda 21, 1 y 2, donde dice: hijo mío, pecaste, no lo vuelvas a hacer. E implora el perdón de tus faltas pasadas. ¿Cómo arrancaría de una serpiente? Si como arranca de una serpiente, inmediatamente huyes al ver una serpiente porque está listo para atacarte, así debes huir del pecado. Porque si te acercas te morderá, porque sus dientes son como el diente de león que matan a los hombres. Entonces, por eso, inclusive hasta en tiempo de Moisés, vemos ahí cuando le demostró: ¿qué tienes en la mano? Una vara, pone en el suelo, se convirtió en una cobra. Inmediatamente se apartó. Entonces, justamente fue para humillar al dios Apophis o Apep. Porque si bien es cierto, hay una credibilidad tan convincente de los faraones, la adoración que le tenían a este dios Apophis, imagínense, tantos años el pueblo hebreo se copiaba también de sus costumbres. Por eso que Dios buscó que humillarlo primero a dios Apophis. Después lo empezó a humillar al dios Hapi. El dios Hapi era pues asociado a la crecida del río Nilo. Al dios Hapi, la diosa Amequet, que era pues Amaca o Anket, que en griego es Amecat, es la diosa del agua. Entonces buscó humillar justamente a esto. Los egipcios lo llamaban pues en la antigua lengua egipcia Hapi, que significa río o canal. Entonces, ¿qué hizo Dios? Humillar a sus dioses, porque su pueblo no digo todos, pero muchos se habían inclinado a esos dioses, porque en el pueblo hablaba de un Dios invisible, un Dios que no se ve. Hasta nosotros mismos, si no vemos a un Dios que tú lo puedes ver, terminas confundido. Terminas confundido, amigo. Terminas y bien confundido. Por eso se dice: el que no lee Torah vive menos engañado. Pero si lees, no, si te gusta leer, vives menos. Si no te gusta leer, vives más engañado. Entonces, vemos acá cómo buscó que humillara a sus dioses. Primero a Apophis, que era la serpiente, la protectora del faraón, que era pues lo consideraban por su rapidez, por su belleza, por su brillantez, por su misterio y su peligro también. Evocaba respeto a este animal, porque cuando te mordía pues ya te ibas al más allá. Entonces por eso era muy respetado ese animal y adorado, que era pues a dios Apophis o Apep. Después lo humilló al otro dios que viene a ser, que era pues el dios Amequet, ¿no? O Amaca también, o Anket, o Amecat, como es en el griego, y también a la diosa. Entonces a estos dos, al dios Hapi, que era pues asociado con la crecida del río Nilo, y el otro es la diosa Amequet, llamada por
que había que ver con el río, el canal del agua, tenía que ver con el agua. Entonces estos dioses los humilló. Porque mucha gente, digamos, hasta los mismos hebreos, como no leían mucho Torah ese tiempo, unos dos, unos cuantos nada más, que pasaban de boca en boca, vivían así, como dice, de boca en boca, pero no había una lectura como ahora, no había unos escritos para que realmente se basen, no lo había, simplemente era, mis padres me enseñaron esto, mis padres me enseñaron esto, venían los hijos, mi padre me enseñaron eso, no había, como ahora sí tenemos documentos donde tenemos, no podemos decir ahora, este no es así. No, en ese tiempo no eran, de boca en boca nomás era. Después que los humilló a estos dioses, después al dios Horus, que era el dios más antiguo de Egipto, nacido de la unión de, que era pues el nacido de la unión de Gebo, o sea, la tierra de Dut, del cielo, al dios Horus que estamos hablando, lo humilló. Fíjense cómo Dios lo empezó a humillar para que el pueblo hebreo se dé cuenta que no hay poderío en esos dioses, que no hay poderío. Después vino una plaga de las ranas, vino una plaga de las ranas, que viene a ser la diosa Eket, que representa pues la fecundidad. Las mujeres lo llevaban pues sus amuletos, los colgantes, brazaletes, en anillos, en aretes, lo llevaban. O sea que era diosa de la fertilidad, porque querían tener más hijos, entonces algo que ellos, como un amuleto, lo llevaban ellos, como un amuleto, ¿no? Lo llevaban entonces las mujeres. Entonces era la diosa Eket, que era una rana, era un cuerpo de un ser humano con cabeza de rana. Entonces era la diosa Eket. Lo humilló esa diosa de la fertilidad, esa diosa de la fecundidad, a esa diosa Eket. Bien, por eso viene la plaga de las ranas, otra diosa más. Y de repente algunas digamos, hebreas, también de repente tenían esa fe en esa diosa Eket, esa diosa de la rana. Entonces viene el Señor, lo humilla, le pone una plaga de ranas, que el faraón tuvo que pedir auxilio para que una vez Moisés ruega para que desaparezca todos estos animales. Entonces lo humilló a esa diosa, diosa Eket, diosa de las ranas. Después del polvo, después viene del suelo, se convirtieron los piojos, una plaga de los piojos. Era otro dios. Gif, el dios Gif, ¿no? Se transformó en piojos, ese ve, él es el dios Egif. Después viene el dios vino la plaga de las moscas, que viene a ser Belcebú. Fíjese, ese era el dios de las moscas, Belcebú, o Baal Belzebab también, Baal Sebab. Ese Belcebú, dios de las moscas. Después le envió una plaga de las úlceras. Estamos hablando de sarpullidos, de los tumores, apostemas, ¿no? Apostemas, de que vino los hombres y las bestias. Entonces empezó, mire cómo Dios empezó a humillar a cada dios que de repente los hebreos, de repente, ¿no? Pero dicen los sabios, muchos han puesto sus ojos ahí. Muchos se inclinaron a adorar a los dioses de los egipcios. Ya que es como decir ahora, como israelita, sabes que hay un Dios, muy bien, pero en el momento que tu fe flaquea y no hay una respuesta, te vas al brujo. ¿Ah? Te vas al brujo, te vas a los chamanes. ¿Pero por qué te vas? No dice que has creído un Dios y un Dios te liberó, te dio la vida. Ahora estás en dificultades. ¿Qué pasó? ¿Por qué flaqueaste? Acá también igual. Flaquearon, pusimos a los dioses de los egipcios. Por eso, amigos, tenemos que pensar bastante. Vino después de las plagas de las úlceras, vino la plaga del granizo, que viene a ser el dios Tlaloc. El dios Tlaloc, a ese dios lo humilló también. Después vino la langosta, que viene a ser el ojos de Horus, lo humilló
al ojo de Horus, ¿no? Después vienen las tinieblas, el dios Set. O sea, cada uno tenía sus dioses bien marcados, ¿no? Venían las tinieblas, el dios Set, rogaban a dios Set para que se quiten las tinieblas. En ese tiempo rogaban los sacerdotes de Egipto, rogaban que se quite esas tinieblas, que se quite esa langosta, el granizo, las úlceras, y la mosca, los piojos, las ranas. Rogaban, lloraban, gritaban, pero no les escuchaba. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, ¿por qué tienen que ustedes rogar a aquel que no los escucha? ¿Por qué tienen que pedir un viaje feliz si ellos ni siquiera caminan? Pero miren, lo hizo para que se dieran cuenta de que no es como ellos pensaban. Había un Dios sobre todo. Por eso dice un Dios de dioses, Señor de los señores, está por encima de todo. Por eso que lo humilló uno por uno, para que y así puedan comprender. Después viene la muerte de los primogénitos. Pero antes los primogénitos mataron a un cordero, prohibido, porque lo hicieron secretamente, porque no podían hacerlo público, porque era el dios Amón. Con cabeza de carnero llamado como con cuernos curvos. También eran Kenum o Enki. Entonces eran pues un hombre con cabeza de carnero. Si hacer estas cosas estaban pues en este caso humillando a su dios Enki o Canún o también Amón. Lo estaban humillando, por eso que prohibieron secretamente. Porque le estaban humillando a sus dioses, que ellos tenían esa credibilidad tan firme. Por eso, amigos, ¿cuánto hay que aprender acá? ¿Cuánto hay que aprender? Porque dijo Dios de los dioses, Señor de los señores. Ahora viene ese otro punto, cuando ya pasa, pues ya, bueno, los humilló a todos sus dioses en Egipto, salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida. Por eso dicen aún en la misma escritura que el pueblo salió de Egipto, correcto, salió de Egipto. Estuvieron libres, pero su corazoncito no salió de Egipto, siguió viviendo en Egipto, pegado en los dioses. Y esa es una demostración que en el pueblo salieron, pero su mente estaban otros dioses. En su mente unos cuantos, no digo todos, o algunos cuantos sí pensaban pues en ese Dios invisible que les había pasado pues con Abraham, Isaac, Jacob, con José, etc. Ellos tenían marcado eso. Algunos, no todos, pero la gran mayoría vivía pues pensamiento en otro lugar. Por ejemplo, vamos en el caso de Canaán. En Canaán, el panteón de los cananeos estaba presidido por el dios El. El dios El. ¿Quién es ese dios El? Es el dios El, es el dios Elohim, que tanto se habla en los hebreos. Según muchos piensan que es en hebreo, pero es el dios Elohim o el dios El. Dios decano de los nómadas, por ende, con confusiones eminentemente éticas y sociales. Y su compañera era Acera, que en hebreo es Acera, madre de la fecundidad, madre de los dioses. En Babilonia se le conocía como Astarte, Atirat o Instar, o diosa madre de los de Baal. O sea, Ishtar, fíjese. Entonces eso vemos acá, que siempre estaba metido en su cabeza eso, el dios Baal. Dios de la fertilidad y de la lluvia, Señor de los señores. Se le conocía como Padre de todos los dioses, el Dios supremo, el creador y el bondadoso. Se le presentaba como un toro con o sin alas. También se le llamaba Eloah o Eloah. Pues amigos, había pues un motivo para estar, por eso dice, salieron de Egipto,
pero su corazón estaba metido en Egipto. Entraron a Canaán con los dioses de Canaán. Ahí está. ¿Acaso no adoraron a Baal? ¿Acaso no le sacaron la vuelta a Dios con Baal en el monte Sinaí? Y Dios decretó una norma y le dijo lo siguiente, como dice en el tercer mandamiento, dio una norma ya, cosa que el pueblo no aceptó. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahora está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles son esos dioses? Los dioses que tenían en Egipto y los dioses de Canaán. ¿Ah? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, a esos dioses. Siempre ha habido esos problemas de los dioses, siempre. ¿Acaso no vemos también en el caso de la familia de Sara, su hermana, de su hermano, cuando Jacob se va a vivir ahí de Labán? Una de sus hijas tenía sus dioses ahí bien guardadas y tuvo que simular que está con su costumbre para que no le encuentren sus dioses, lo tenían ahí. O sea, siempre metidos en la idolatría, siempre metidos a nuestros dioses. Y a pesar que Dios lo demostró en Egipto, que humilló a todos sus dioses, los egipcios, los humilló, para que comprendan que existe un solo Dios, no otros dioses. No otros dioses. Porque en esa parte que me estamos mencionando, inclusive el rey Salomón habló sobre este caso. Por eso vamos a ver como una pequeña aclaración nada más. Está en Sabiduría, en el capítulo 13. Miren lo que dice. En verdad andan muy equivocados todos aquellos que no han reconocido a Dios y no supieron por las cosas visibles descubrir a aquel que es. Han mirado las obras y no han conocido al artesano. Fuego, viento, aire, bóveda de las 1000 estrellas, aguas embravecidas y antorcha del cielo han sido para ellos los dioses y dueños del universo. Deslumbrados por tanta belleza, ni han visto dioses en las cosas creadas, sepan cuánto lo supera el maestro de ellas. Si el poderío y la irradiación de cosas creadas los han asombrado, sepan cuán poderoso es el que los creó, pues la grandeza y la hermosura de las cosas creadas dan a conocer a su Creador más grande y hermoso. Sin embargo, esos no merecen sino una ligera reprensión. Quizá se extraviaron buscando a Dios y deseándolo hallar. Son hombres que buscan a Dios viviendo en medio de sus obras y se dejan enredar por apariencias. Tan hermoso es lo que ven. Sin embargo, no tienen excusas. Se adquirieron bastante ciencia para poder investigar el universo. ¿Cómo no pudieron descubrir ante el Señor de todo? Pero son unos desgraciados los que llaman dioses a la obra de sus manos, de las manos humanas. Y desgraciadas sus esperanzas, puestas en ídolos muertos, oro, plata, trabajada con arte, figura de animales, piedra de sin valor, esculpidas por mano de antepasados. Ahí tienen a un leñador, aserrucha un árbol frágil de cortar, le raspa la corteza, lo trabaja con habilidad y forma en él un objeto para uso corriente. Los desperdicios de su trabajo le sirven para preparar su comida cuando siente hambre. Queda un desecho que no sirve para nada, un palo retorcido lleno de nudos. Lo toma, lo talla, dedicándole sus horas libres, lo modela como un artesano entendido y le da forma de un hombre. O si no, de cualquier animal despreciable, lo pinta de rojo y cubre con pasta todas sus fallas.
Hace entonces a su obra una habitación digna de ella, la coloca en la muralla, sujetándola con un clavo, porque no se caiga. Así la cuida porque no puede cuidarse sola. No es más que una imagen que necesita protección, pero sin embargo, si quieren pedir favores, matrimonio para sus hijos, no se avergüenzan de pedir, de dirigir las palabras a este objeto sin vida. Para su salud invocan al que es débil, para su vida imploran al que es muerto, para recibir socorro suplican al que no sabe nada, para sus viajes los que ni siquiera pueden usar sus pies, para sus negocios y empresas, para el éxito de su trabajo pide vigor a lo que en sus manos no posee ningún valor. Entonces fíjese, está escrito esto. Dijo el rey Salomón, hay poco más, pero ahí nomás nos damos cuenta de lo que Dios establece, porque había esa inclinación a otros dioses a adorar. Entonces Dios da una norma, ni aún así el pueblo, no digo todos, pero había una inclinación al dios Baal. ¿Qué tal inclinación? ¿Ah? Por eso dice que el dios Baal era pues, se le conocía como el padre de los dioses, era Dios de los dioses, Señor de los señores. Era el Dios supremo, era el Dios creador, el Dios bondadoso. Y se le representaba como un toro, o con alas o sin alas, y también se le llamaba Eloah o Elá. Fíjese, todo eso el pueblo se confundió. Y el pueblo vivió por muchos años, casi 400 años, vivió con ese pensamiento de Baal, hasta que Dios lo castigó y lo mandó después al pueblo de Judá, los judíos, los mandó a Babilonia por 70 años, para que nunca más se vuelva a hablar el nombre de los Baales. Y cuando ellos regresan, después de los 70, ahí a partir de esa fecha, que viene en el mes de septiembre, y ponen como año nuevo, es una nueva oportunidad para los judíos, una nueva oportunidad. A partir de esa fecha, empezaron a dejar adorar a Baal y empezaron a adorar a Dios Yahweh o Yahvé, que no es más simple, Yahvé, o como es en otra lengua, lo han puesto por la traducción no está bien, pero ya Jehová. Entonces vienen a adorar a partir de esa fecha. Por eso dice en Oseas capítulo 2, versículo 16 y 17. Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Baali, que eso es mi Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más será mentado por su nombre. Y este problema, lo que está hablando el profeta Oseas, es porque a su pueblo lo consideró como una novia para casarse, y esta novia lo traicionó, y se fue tras otros dioses. De eso estamos hablando. Se fue a otros dioses. Y esos dioses pensaban que le daban su lino, su lana, le daban todo, le daban todas las bendiciones. Ellos le daban, así pensaban en ese tiempo. Por eso vamos a leer lo mejor esa parte. Oseas capítulo 2, 3, 4, 5. Escuchen. Pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació y la ponga como un desierto y la deje como una tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de fornicaciones, porque su madre fornicó, la que les engendró fue avergonzada, porque dijo, iré tras mis amantes, a eso estamos hablando ahora. Iré tras mis amantes, que me dan mi pan, me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. Por tanto, he aquí, yo cerco tu camino con espinas, y la cercaré con seto, y no hallará su camino. Seguirá sus amantes, y no los alcanzará. Buscarles, y no los hallará. Entonces dirá, iré, volveré a mi primer marido, porque mejor vivo entonces que ahora. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, yo le daba el vino, yo le daba el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro con que hicieron a Baal. Fíjese, ahí empiezan las cosas cuando lo manda por 70 años y le empiezan a rezar y le cambia. Por eso, queridos amigos,
Con este mensaje vamos a continuar el día de mañana, si es la voluntad del Creador. Estamos esclareciendo cosa por cosa por qué Dios le dice así. Un solo Dios, estamos viendo acá, no hay tantos dioses, no hay muchos, uno solo nada más. Bien amigos, para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y comparte, amigo, comparte con tus amistades. No solamente quede contigo, como decía nuestro maestro, ustedes no más quieren salvarse. Abren. Si abren, compartan para que ustedes también se puedan salvar.